ser, como siempre digo, comunicadora, porque es el don que el Señor me ha dado. El ser su hija y el ser el vaso que Él decide usar es aún mayor y es un privilegio y merecido. Es aleluya. El Señor conoce todas nuestro corazón y las veces que le hemos dicho, soy tu hija o soy tu hijo, haz como tú quieras. Y se van a dar cuenta como a veces, a través de la prédica, se van a dar cuenta como a veces cuesta, cuesta decirle al Señor, soy tu hija. Padre, yo te pido que en este momento, Señor, seas tú. Yo sé que han orado ya, Señor. Pero yo te pido que en este momento sea tu poder, Señor, tu Espíritu Santo ministrando, Señor, primero a mi vida, así como lo has estado haciendo, Señor. Que seas también, Señor, Padre, ministrando a través de esta palabra que tú has puesto, Señor, a tus hijos. Que tú me uses, Señor, como ese vaso, como esa vasija, Señor, quebrantada que tú has escogido, Señor. Porque no me llamé yo, Señor, me llamaste tú. Y por eso estoy aquí de pie, Señor, porque creo en ti. Porque creo en lo que tú estás haciendo, no solamente conmigo, sino con tu iglesia, Señor. Porque aunque nuestros ojos no están viendo las cosas que tú nos has prometido, Señor, y muchas de ellas se han ido cumpliendo, Señor, sabemos, Señor, que nuestros ojos la verán. Yo te pido, Señor, que tú seas poniendo esas palabras, Señor, que solamente de ti vienen. No conforme, Señor, a lo que yo quiera decir, sino conforme a lo que hay en tu corazón, Señor, y lo que tú sabes que necesitan tus hijos. En el nombre de Jesús. Vamos, bueno, soy Geormeri Sosa, hija de la Casa de Adoración y Restauración Kainos, por la gracia y la misericordia del Señor, escogida en este día, 1 de diciembre del año 2024, para traer el mensaje. Y los que estamos en ese calendario sabemos que Dios no tiene variación, no tiene sombra de variación. Él conoce el final antes del comienzo. Quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a buscar la palabra en Números 17, del 2 al 5, versión TLA. Si yo sé que me voy a poner a llorar, me pongo otro rímel porque me lo desbarate. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile a cada uno de los jefes de tribu que te traiga una vara con su nombre escrito en ella. En total serán 12 varas. En la vara de Leví escribirán el nombre de Aarón. Lleva las varas al santuario y ponlas delante del cofre del pacto. Yo voy a hacer que florezca una de las varas, y el dueño de la vara que florezca será mi elegido para guiar al pueblo. Así el pueblo dejará de hablar mal de ustedes. Si me pueden acompañar en Hebreos 5:4 también, como acompañamiento a esta palabra. Dice,
Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas son benditas y nos bendicen cada día, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, penetra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, Señor, rompiendo, Señor, todo lo que no viene de ti, Señor, confrontando nuestras vidas de forma especial, Señor, y de forma sobrenatural. Gracias, Padre, porque es a través de tu palabra, Señor, que nosotros recibimos vida, Señor. A través de tu palabra, Señor, es donde intimamos contigo, es donde conocemos tu carácter, Señor, tus características. Y está escrito allí, Señor, todo cuanto necesitamos para nuestras vidas. Aún en el momento más difícil, Señor, de nuestras vidas, en tu palabra hay una palabra de verdad que nos consuela, que nos reconforta, Señor. Hay una palabra que dice que todavía hay más y que mientras tú estás con nosotros, Señor, no se ha acabado. Tú sigues con nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta palabra, específicamente de Números 17, el contexto que se está desarrollando aquí es la salida del pueblo. Bueno, más atrás está lo que fue la salida del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, pueblo del Señor, saliendo desde Egipto hacia la tierra prometida. Pero aquí todavía está en el transcurrir del desierto. Aquí nos habla de que el pueblo se quejaba demasiado. Se estaba quejando por todo. Todo lo que Dios decía, todo lo que Dios mandaba y todo lo que Dios instauraba, el pueblo se quejaba. Dios los había hecho cruzar en seco desde el mar y los estaba guiando por el desierto. Pero para ellos, en sus propias palabras, decían que el Señor los había sacado de Egipto para hacerlos morir de hambre. Aquí específicamente, ellos estaban rebelando contra Aarón y contra Moisés. Porque ellos decían, si Dios nos escogió a todos, si somos su pueblo, ¿por qué son ustedes los que están mandando? Porque son ustedes los que tienen la voz de Dios ahí para hacer y para decir. Ellos querían que Dios los eligiera como sacerdotes y jefes del pueblo, por lo cual su descontento en todo momento, su descontento era continuo y constante, hasta el punto que llegaron a colmar la paciencia de Dios y muchos fueron consumidos. Como cristianos, tenemos derecho a quebrarnos y a desnudarnos delante del Padre, a reconocer delante de Él que estamos secos y quebrados. Eso es exactamente lo que Dios quiere usar para llevarnos a su presencia y restaurarnos. Pero Dios no habita en la queja. Y quiero definir la queja en dos connotaciones. Una es la expresión de dolor, pena o sentimiento. La otra es resentimiento y desazón. Una cosa es expresarte y desnudarte delante del Señor, pero la otra es acusarlo de tu dolor y blasfemar contra su nombre. Quejarse es decirle a Dios mentiroso, lisiado, insuficiente. Porque cuando utilizas la queja como tu escudo o tu arma de defensa, entonces estás proclamando que Dios no es capaz de hacer lo que dijo que haría. Continuando con la historia, el Señor le ordena a Moisés que reúna 12 varas de cada jefe de las tribus y que cada uno le pusiera su nombre a la vara, porque a la que él hiciera florecer, su dueño sería su elegido para guiar al pueblo. Como Dios es justo, así el pueblo sabría que fue Dios quien lo eligió y dejarían de hablar mal de ellos. Muchos de nosotros nos encontramos pasando por diversas pruebas y en muchas ocasiones nos quejamos. Yo soy la primera. La diferencia de la queja, se las acabo de decir, ya la conocen.
Pero si tú te desahogas con tu padre, sigues creyendo, él va a entender que como humano que eres, te duele, que estás sufriendo. Él entiende nuestro dolor, porque para eso Él se hizo hombre, para sufrir lo que nosotros sufrimos y poder decirle allá arriba al Padre, sentado en su trono, al lado del Padre, yo pasé por ahí, Padre, y yo entiendo lo que le duele, yo entiendo lo que cuesta llegar hasta ahí. Sin embargo, si persistes y acusas a Dios de que tu vida está peor por su culpa, estás paralizando lo que Dios quiere hacer en ti. Si te detienes en la queja, a ver la circunstancia y la situación que estás viviendo, porque son una detrás de la otra que el Señor permite que vivamos. Y a veces decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo? Hay un adagio popular que dice que Dios le da, y lo decía nuestro hermano Héctor en la prédica, que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, sus batallas más duras. Y a veces uno dice, Señor, pero yo no quiero ser ese mejor. Y algo que he ido aprendiendo, a veces incluso con conversaciones que tengo con la pastora, es que mientras más te acercas a una persona, esa persona te trata, te habla y te trata como lo que tú eres. No te pasa ñoñerías. Y eso pasa con el Señor muchas veces. Que el Señor, cuando nos está preparando para algo grande, no nos acepta ñoñerías. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador significa recompensa, premio o remuneración. ¿Cuántos están esperando ese momento de remuneración en su vida? Ese momento de recompensa, porque sabe cómo está caminando delante del Padre. Y sabe que no le tiene tu tía, que si el Señor dice, es por aquí me voy. Si tú confías a Dios tu vida, entonces debes creer en lo que Él está haciendo contigo. Salmo 32, del 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No era coincidencia ese salmo también que leyó la pastora al inicio. Porque muchas veces nosotros estamos en esa cueva sabiendo que nos están persiguiendo. Pero ¿cuántos estamos confiando en lo que el Señor está haciendo? ¿Cuántos estamos confiando que aunque mi padre y mi madre, todo lo que se vaya, me dejen, Dios sigue con nosotros? A veces nos secamos porque callamos o porque cargamos con la mentira de que Dios no está presente, que no está pendiente de nosotros, que no quiere lo mejor para nosotros. Y nos volvemos como las varas secas de esta historia de las 12 varas y la vara de Aarón. Pero tengamos en cuenta que no somos más perfectos que Dios, que Él siempre sabe lo que hace. A veces nosotros queremos ayudarle y decirle cómo Él debe hacer las cosas. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, quien antes de formarnos en el vientre de nuestras madres, pensó en cada uno de nosotros? Él pensó en la pastora, Él pensó en Héctor, Él pensó en Lía Michelle, Él pensó en Rayleigh, en Birmania, en Robin. Él pensó en Miguelina. Él pensó en Rosa. Y después
nos formó. Y cuando Él pensó en nosotros, Él pensó en eso, en ese hijo terminado, en ese vaso terminado. Robin, que es arquitecto, sabe que cuando tú vas a diseñar algo, ya tú tienes una idea en tu mente. Y no hay que ser arquitecto para saber. Tú puedes acabar de mudarte en una casa y automáticamente tú vas a ver esa casa. ¿Tú te imaginas dónde tú vas a poner los muebles? ¿Qué función tiene esa columna? ¿Cómo tú vas a organizar el espacio de la cocina, de la sala? Tú te haces una idea antes de. Lo diferente aquí es que Dios no se hizo una idea. Él nos creó. Y todo lo que puso en nosotros, fue por eso que Él creó ese producto terminado, esa persona que tú y yo seremos más adelante. El proceso es inminente, la queja es opcional. Para alcanzar la tierra prometida, primero Dios te va a procesar y eso debes saberlo. Algo que me llamó mucho la atención de un libro que estoy leyendo, llamado Las bendiciones del quebranto, es que el pastor menciona que cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, pero nacemos en el Espíritu. Nuestra carne necesita ser procesada para que se parezca a Cristo. Nosotros nacemos de nuevo, pero si nos vamos a la historia de Nicodemo, cuando le preguntaba al Señor cómo podía llegar al reino de los cielos, él le decía, porque yo no puedo entrar en el vientre de mi madre nuevamente. Es que no hay forma humanamente posible. Nacemos del Espíritu, pero para nacer de la carne tenemos que bautizarnos, tenemos que buscar la presencia del Señor, la intimidad constantemente. Debemos buscar, conocer cuál es el propósito para el cual Él nos ha creado y parecernos dentro de ese propósito, que es una función en la actualidad, parecernos a Él, porque la imagen es Él. No es como el mundo anda diciendo, yo soy yo, y si yo estoy bien, y si yo tengo paz, todo está bien. Y primero yo, después yo y después yo. No. Primero Cristo, después Cristo y después Cristo. Y dentro de lo que Él es, conociendo nuestra humanidad, Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. La Biblia habla de que Él nos da la paz, no como el mundo la da. Él promete gozo, no felicidad. Ahora bien, hemos hablado del proceso, hemos hablado de la queja, pero eso del proceso lo habló el hermano la semana pasada, el hermano Héctor. Y yo decía sentada ahí, yo, Señor, pero ¿y de qué yo voy a hablar? Porque lo que yo tenía para hablar era de eso. Y Lía decía también en su prédica que cuando tú te quieres escapar de Dios, Él te busca donde sea que tú te escondas. Si me pueden por favor acompañar nuevamente en Números 17, del 8 al 11. Bien. Dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová, a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como Jehová le mandó. Así lo hizo.
El nombre de esta prédica, que no lo dije ahorita, si Dios fue quien te llamó, tú reverdecerás. En Dios no hay sombra de variación. Si Él te llamó, Él te respalda, aunque tú veas lo contrario. ¿Quién me dice qué significa reverdecer o qué idea tiene de la palabra reverdecer? ¿Qué entiende? No voy a permitírselo a Birmania, que es la que siempre levanta la mano. Bueno, Rayleigh, perdón. Dar fruto. ¿Quién más me dice qué significa reverdecer? Algo que estaba seco, seco, seco. Lo cuidan, lo abonan. Comienza a reverdecer, a florecer nuevamente. Amén. Yo tenía una vara en la casa y ahorita yo me preguntaba, ¿la llevo o no la llevo? Porque yo quería prepararla. Yo quería reverdecerla, porque la vara estaba seca. Pero gloria a Dios. Dice el diccionario que reverdecer significa dicho de un campo o plantío que estaba mustio o seco. Cobrar nuevo verdor. Renovarse o tomar nuevo vigor. Como Dios fue quien llamó a Aarón y a Moisés, entonces Dios mostró su palabra y accionó a favor de Aarón. Como ustedes escucharon, como leímos, la vara de Aarón fue la única que reverdeció. Y uno se pregunta, ¿y cómo una vara, después de ser cortada del árbol, puede reverdecer? Porque una vara automáticamente tú la cortas, deja de tener vida, de tener sentido. Y si han pasado los días, peor aún. No hay forma de que esa vara eche fruto. Así somos nosotros si nos apartamos de la presencia del Señor. No vamos a dar frutos. Pero si nos mantenemos confiando en que Él está con nosotros y que Él está haciendo a favor de nosotros, vamos a salir. Aunque veamos todo lo contrario. Como David salió de esa cueva, así también nosotros vamos a salir de todo proceso en el cual el Señor haya permitido que nosotros entremos. Vamos a recordar que en la historia de Moisés y Aarón, nos vamos atrás, Moisés le dice al Señor poniéndole excusas, yo no puedo hablar, yo no sé hablar. Ay, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos porque nuestro pastor está aquí para los que nos ven en Zoom. Si no lo han visto en Zoom, ya Él está aquí con nosotros y damos gloria a Dios por eso. Aleluya. Aleluya. Decía que en la historia de Moisés, él le pidió al Señor, y le puso como excusa, y yo creo que no solamente le ha pasado a él, porque a mí me ha pasado. Cuando a mí me dicen, haz tal cosa, yo digo, pero ¿por qué yo? Pero ponga a otro. Es que yo no sé, es que yo no puedo, es que eso le decía Moisés al Señor, yo no puedo hablar, manda a Aarón. Y el Señor no decidió poner a Aarón, pero lo puso a su lado. Siguió siendo Moisés el pastor, el que escuchaba la voz de Dios, y Aarón escuchaba la voz de Moisés y le hablaba al pueblo. Dios ya tenía un plan con Aarón. Y no era solamente traducir lo que el Señor hablaba con Moisés. Eso no se lo inventó Moisés, ya el Señor lo había preparado. Y él había preparado el escenario para Aarón. Aarón llegó a ser el principal sacerdote de Israel. Mientras esa transición
del desierto, de la salida de Egipto, el desierto, a la tierra prometida. Aunque sabemos que Aarón no entró en la tierra prometida. Dice la palabra en Isaías 43:1. Mas ahora sí dice el Señor tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Aarón le puso su nombre a su vara. Pero quien le puso el nombre a Aarón fue Dios, porque él fue quien lo llamó. Aarón fue el sumo sacerdote escogido para guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Él era quien ofrecía los sacrificios en el santuario del tabernáculo. Eso somos nosotros. En el reino de Dios. Nosotros somos esos Aarones, esos sacerdotes. Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien ofreció el sacrificio que en aquel tiempo se ofrecía en el tabernáculo. Jesús lo ofreció por cada uno de nosotros, para que una vez y por todas nosotros no tengamos que hacer esa expiación por nuestros pecados. Ya nuestros pecados fueron perdonados. Aún los pecados que todavía nos faltan por cometer ya fueron perdonados. Hay una sola cosa en eso y todos lo sabemos, y es el arrepentimiento. Aarón tenía que presentarle al Señor todas las ofrendas del pueblo. Dice la palabra, trata también ahí en el libro de Números, que les invito a leer, que hasta por un hombre celoso sin saber si la mujer había sido infiel, aún por eso tenían que presentar ofrenda. Y había un mandato de Dios, porque Dios tiene cuidado de cada cosa y Él todo lo piensa. Él lo tiene pensado antes de que ocurran. Como sacerdotes del Señor aquí en la tierra, a nosotros nos toca ser quebrantados constantemente, arrepentirnos constantemente, purificarnos constantemente. Porque aunque nuestros pecados fueron perdonados, nosotros somos la representación del cielo aquí en la tierra. Y de la única forma en que nosotros podemos llevar a los demás, a aquellos que todavía no conocen al Señor, a la presencia, orar por ellos, por un milagro, por sanidad, por una condición, por una situación, es si nosotros primero estamos purificados, santificados. Porque recordemos que en el tabernáculo no podía haber nadie impuro. Era un santuario, un lugar santo. Y automáticamente el sacerdote o los hijos del sacerdote pecaban, morían. Nosotros tenemos la dicha de que cuántas veces pecamos y seguimos con vida por el sacrificio de Jesús. Amén. En una ocasión yo iba en una guagua hacia mi trabajo y escucho la voz del Señor que me dice, sacerdotisa. Yo me quedé así, sacerdotisa. Yo cuestioné esa palabra y me preguntaba, y hasta la hermana Birmania, no sé si se acuerda, yo le pregunté que qué significa ser sacerdote. Porque aunque yo sabía que eso estaba en la palabra, era como traerlo a la actualidad. ¿Qué significa ser sacerdote en este tiempo? Eso fue haciéndome coherencia a medida que me ministraban en varias ocasiones. Hay un aceite en ti, hay un aceite en ti. Y ese aceite significa apartada para Dios. Eso somos nosotros, sacerdotes del Señor apartados para Él. No somos cualquier cosa y no podemos ni debemos ponerlo en duda. Quiero que sepas que si en algún momento de tu vida te has sentido vituperado por el proceso o por alguien que se ha quejado contra ti, que se la ha cogido contigo, como decimos,
Aunque veas que son más los que te acusan y que se levanta un ejército en tu contra, Dios en su momento saldrá en tu defensa. Porque eres escogido por Él. Y si tú te ocupas de llevar una vida delante del Señor, una vida organizada, una vida conforme a su palabra, una vida que antes de tomar una decisión, primero la pregunta al Señor, que le dice como decía la adoración ahorita, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir, porque de nada nos sirve. Nosotros venimos del mundo haciendo las cosas como queremos, como quisiéramos, como se nos venía en gana. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando una vara es cortada de su lugar de pertenencia, se seca. Así que si tú crees que has dejado todo por Dios, si piensas que fuiste arrancado de algún lugar donde tú florecías, donde te iba mejor, donde te vestías bien, donde no faltaba nada en tu casa, donde todos los fines de semana te ibas para una villa, para una playa, para un restaurante, donde tú hacías con tu vida y tú decías, esta es mi agenda, esto voy a hacer. Si en algún momento te sientes seco, muerto, sin fruto, desbaratado, quebrantado, si le has dicho al Señor, Señor, pero ya llévame, porque no aguanto este proceso. Solamente hay una cosa que podemos hacer, y es tener fe. Esa esperanza de que Dios sigue ahí con nosotros. De que sabes que hay una palabra de Dios que reposa sobre ti. Y Dios todo eso lo ve. Dios ve tu accionar cada día, cada hora, en todo momento. Él no se le escapa una. Así que si tú sabes que Dios está contigo, si tú sabes que aún en medio del proceso, de la dificultad, de eso que te hace llorar, de eso que te confronta, de eso que no entiendes ahora, pero tú sabes que Dios está contigo, tú vas a reverdecer. Dios no ha terminado contigo todavía. Pero con tan solo sentir el agua crecerá de nuevo, reverdecerá, y le nacerán ramas nuevas. Job 14:9. ¿Quién es el agua de vida en nosotros? Jesús, quien nos dejó el Espíritu Santo. Él está listo y dispuesto a hacernos reverdecer. Pero nosotros, ¿cuánto seríamos capaces de soltar para dejar a Dios reverdecer en nuestras vidas? Para dejar de quejarnos tanto y reconocer que Él es Dios soberano, maravilloso. Él sigue siendo Dios, el mismo de ayer, el mismo de hoy y el que estará hasta el final de nuestros días. Ahora, la parte interesante. Basada en hechos reales. Este mensaje el Señor me lo entregó aproximadamente un poquito más de un mes. Le doy gloria a Él porque Él prepara a sus hijos antes de cualquier situación. Después de unos días de dolor, este mensaje vino a traer vida a mi vida. Yo estaba pasando por diferentes situaciones, he estado pasando por diferentes situaciones, nada para morirse. Yo no sé por qué en algún momento yo sentí que me iba a morir, pero nada para morirse. Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Hace unos meses empecé un proceso que voy a omitir por confidencialidad, pero que era algo que a mí en lo personal me removía mucho las emociones. Me daba impotencia, me daba desagrado, me daba tristeza, me daba depresión. Era algo que yo no quería hacer, porque no me quería enfrentar a esos sentimientos, porque yo sabía que esos sentimientos iban a surgir en mí.
Lo hablé con mi pastora y ella me dijo que lo presentara al tribunal del Padre, que conociera cuál era su decisión primero. Y que como hija, yo tengo un padre y tengo un abogado. Yo se lo presenté al Señor en ese tiempo. Fui y lo hice, pero yo no seguía orando. Era como que lo puse ahí y ya, que siga. Porque yo no me sentía en la capacidad, en la firmeza y con la seguridad de hacerlo. Yo sentía que yo fallaría. Yo sentía que ya no tenía remedio. Yo me sentía vencida antes de echar el pleito, como dicen. Llegó la fecha en que se llevó a cabo y las cosas no salieron como yo quería, como yo entendía que tenían que salir. Y literal, yo me sentí devastada. Yo salí de ese lugar con mi frente en alto porque no se podía dejar ver, ¿verdad? Mentira del diablo. Dios está en control de sus hijos. Pero yo iba todo el camino. Señor, pero tú dijiste, soy tu hija. Pero peleando con el Señor, no como yo lo estoy diciendo ahora. Peleando con el Señor. Algo que en ese momento yo me le quejaba al Señor era que a mí me habían dado una palabra, no hacía mucho, un profeta que me decía, me ministraba, este es el tiempo del sí y el amén de Dios. Y yo, Señor, pero eso no es lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué tú permites esto? Pero, para la gloria de Dios, el Señor como que me devuelve, me jamaquea. Y yo le dije al Señor, pero con todo eso, yo te seguiré adorando y yo seguiré caminando con tu voluntad, lo que tú has dicho. Aunque las cosas no sean como yo quiero que sean, yo voy a seguir caminando porque tú me llamaste y yo soy tu hija. Una de las cosas que me pasaban en ese momento era como a muchos, que el enemigo siempre empieza a querer plantar semillas, susurrándote, tú ves, y tú que le sirves a Dios y Él como siempre te abandona. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y solamente cuando confiamos en que el Señor sí lo puede hacer y que el Señor sí está con nosotros, nosotros vamos a poder callar esas voces. Esas voces que en mi cabeza han existido por mucho tiempo, pero que yo la he llevado a los pies de Cristo una y otra vez. Porque en el nombre de Jesús no tienen parte ni suerte en mi vida. Ese día llego a casa y sin palabras ya que decir, me pongo a adorar y allí encuentro consuelo, adorando al Señor, porque como ustedes se imaginarán, de lo mal que me sentía, mis palabras no eran palabras que fueran agradables para el Señor. Y yo no quería pecar con eso, porque ya yo le había dicho a Él que yo le iba a seguir sirviendo. El Señor tuvo un trato conmigo y ahí es cuando Él me entrega esta palabra. Tú vas a reverdecer. Tú reverdecerás. Aunque el panorama se vea contrario, tú reverdecerás. El proceso continuó y el Señor me dio la victoria. Pero primero hubo que reconocer que, como decía el hermano a través de Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
No importa lo que el Señor te quite en la vida, nunca va a ser mayor ni que Él, ni lo que Él va a hacer en tu vida. El Señor me fue dando dirección en ese momento hasta lograrlo, y toda la gloria es para Él. El Señor preparó un escenario incluso para que las cosas fueran a mi favor. Porque tú y yo no sabemos cuántas cosas suceden diariamente en el mundo espiritual a nuestro favor. Nosotros solamente vemos este mundo físico, pero son esas cosas que más adelante se materializan. Esas cosas que en este momento se están peleando por ti y por mí son las que más adelante se materializan. Pues dice la palabra que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando vamos a la presencia de Dios, Él nos consuela y nos da respaldo. Dios ha prometido estar con nosotros si le obedecemos, si caminamos en justicia delante de Él y nos dejamos guiar por la autoridad que Él ha puesto a nuestro favor. No solamente porque Él lo dijo, es a nuestro favor, que son esos pastores. Cuando nosotros llevamos los procesos delante de ellos, ellos nos traen claridad. Yo recuerdo que en ese momento yo le escribo a la pastora y le digo, pasó esto, esto y esto. Y ella me dice, tranquila, deja a Dios ser Dios. Pero como yo me sentía, yo no quería ni que me consolaran, yo quería una solución, una salida. Era como que, hazlo de esta forma y tú verás que te va a salir bien, porque era lo que yo quería. Con la desesperación. Pero ¿y Dios qué quería? Trabajarme. No era que Él no quería lo mejor para mí, era que Él quería trabajarme, quebrantarme. ¿Por qué? Porque Él dijo que soy su sacerdotisa. Y necesito constantemente ser quebrantada, porque a mi forma no lo voy a lograr. Él es quien hizo pasar a su pueblo en seco. Fue quien los guió por el desierto y aún así algunos no creyeron. Sin embargo, tú y yo estamos aquí hoy porque le hemos creído a aquel que nos llamó. Dios está dispuesto a hacer con aquellos que se mantienen creyendo en Él. Dios sigue representando y respaldando a aquellos que por encima de circunstancias están mirándolo a Él y creyendo que fue Él que lo llamó y que también los respaldará en todo cuanto sea necesario. Dios no te ve por tu pasado, Dios no te ve por tu presente, Dios te ve por lo que Él dijo de ti, porque Él escribió el final antes del comienzo. Y eso es lo que Él está viendo en ti. Aunque tú sientas que en este momento tú no estás dándole la talla al Señor, aunque tú sientas que en este momento tú no eres lo que Dios ha dicho de ti, lo que se te ha ministrado aquí delante, Dios no ha terminado contigo. La palabra dice en Salmo 1, del 1 al 3, y con esto termino. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche y medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Si Dios fue quien te llamó, Él te va a reverdecer. Donde te encuentres, Él lo va a hacer por ti. Es necesario que reconozcamos esa área de nuestra vida en la que nos hemos sentido secos y quebrados. Esa área en nuestras vidas en donde hemos dicho, Señor, tú te has apartado. Dios no se aparta. Quienes nos apartamos somos nosotros. Cuando nos dejamos consumir por el dolor, la tristeza y la amargura y no lo buscamos porque entendemos que Él no nos va a escuchar, que Él no está haciendo nada por nosotros. Necesitamos reconocer que tenemos que ser guiados por Dios. Padre, a esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por cada palabra que tú has ministrado a nuestras vidas hoy.
Porque sabemos que tú eres quien lo haces, Señor. Porque sabemos que tú no tienes sombra de variación. Y que lo que tú has dicho, Señor, de nosotros se cumplirá. Porque eso que tú has escrito de nosotros aún no ha terminado. Porque eso que tú has dicho, Señor, que es mi hermana Yolanda, mi hermana Birmania, mi hermana Madeline, mi hermana Rosemary, mi hermana Rosa, mi hermana Zoraida, mi hermana Franceli, mi hermana Francisca, mi hermana Francesca, mi hermano Víctor, el pastor Delvi, la pastora Indira, y todos cuantos somos tus hijos, todos cuantos hemos dicho, Señor, heme aquí, yo estoy aquí, haz como tú quieras. Vamos a ver tu promesa cumplirse en nuestras vidas. Vamos a ver eso que tanto deseamos y eso que anhelamos en nuestras vidas, Señor. No solo para darte la gloria a ti, Señor, sino porque a través de esas cosas que tú haces y permites en nuestras vidas, tú vas a bendecir a otros. Tú vas a llegar a la vida de otros, Señor, que van a ver el proceso que vivimos, Señor, pero también van a ver tu mano obrar a nuestro favor. Padre, gracias. Gracias porque en ti confiamos, Señor. Gracias porque tú eres quien pone, Señor, el querer como el hacer. Porque tú eres quien das la medida de fe. Porque tú eres quien haces crecer, Señor. Y tú has hablado de multiplicación. Y esa multiplicación no es solamente de número, sino multiplicación en nuestro espíritu, en nuestra fe, en nuestra confianza en ti, en nuestra permanencia y perseverancia en ti, Señor. Por eso te pedimos a esta hora que nuestros ojos nunca se desvíen de tu propósito, que nuestros ojos nunca se desvíen de tu poder, porque tú sigues siendo Dios. Y si tú abriste el mar en aquel momento, también lo vas a abrir para nosotros ahora. Y si tú hiciste la vara de Aarón reverdecer, también vas a hacernos reverdecer. En el nombre poderoso de Jesús.